Doctora, ya llamó lista ya a mis compañeros. Perfecto, sí, para que empecemos. Por eso te había Sí, avisado que no doctora, podía. Ah, sí, doctora. Lo que, sí, no podía ingresar. A ver. Mi duda era si habíamos avanzado. Mocosele creo que no, ¿no? Me parece que no. Ay, aquí nos quedamos. Perfecto. Ocultar. Entonces, hoy día vamos a continuar nuestro tema de sinusitis maxilar crónica. Se presenta frecuentemente en adultos. Produce una rinorrea anterior, que generalmente es amarillenta, densa, o algunas veces es una secreción mucosa verdosa, ¿no? Entonces puede venir de senos maxilares, puede venir de senos etmoidales o puede venir de senos frontales. Generalmente cuando hay problemas de tabique desviado, entonces se va a producir una descarga posterior. ¿Qué significa descarga posterior? Que el paciente va a referir que presenta problemas que emergen por la boca, ¿de acuerdo? Y constantemente está sacando de su garganta. Entonces, generalmente se asocia a dolor cuando existe una reagudización del cuadro, ¿no? Una complicación del mismo. Se acompaña de disminución del olfato, también puede haber cacosmia, o sea, una sensación de mal olor, siempre más frecuentemente cuando se trata de problemas dentarios, ¿no? Porque como sabemos, generalmente son pacientes que tienen caries dental, entonces las caries como están en comunicación con la boca y el seno maxilar, van a ser un lugar de una flora bacteriana muy variada y eso es lo que va a dar la cacosmia. También el paciente refiere a obstrucción nasal porque los cornetes están congestionados, ¿no? Hay hipertrofia de cornetes, ¿no? Observamos cuando hacemos el examen de supuración a través del meato medio. Y bueno, también puede asociarse a la presencia de pólipos, porque como comprimen y hay edema de la mucosa, entonces vamos a tener la presencia de sinusitis. Entonces, recordar que evidentemente para que se produzca una sinusitis va a haber un bloqueo del ostium de drenaje, ¿no? Y eso va a generar que la mucosa se engruese, las secreciones vayan acumulándose y poco a poco vayan llenándose esa cavidad para formar lo que es una sinusitis maxilar. Luego tenemos la sinusitis etmoidal, que es mucho más frecuente en la primera infancia. Recordemos que son los primeros senos que se desarrollan, casi en un 100%, ¿no? Entonces, sobre todo los adultos van a manifestarnos síntomas, ¿no? Como pesadez, presión, obstrucción nasal, dolor en región frontoorbitaria, dolor al mover los ojos, ¿no? Dolor al inclinarse hacia adelante y van a presentar una rinorrea escasa. No podemos observar también la presencia de un edema palpebral de grado variable, ¿no? Podemos percibir dolor cuando palpamos el unguis, a este nivel aproximadamente, y podemos también observar la presencia de moco en el meato medio, porque recordemos que las celdillas etmoidales, sobre todo las anteriores, van a drenar hacia el meato medio. En la sinusitis frontal crónica vamos a tener un dolor intenso, pulsátil a nivel ciliar, ¿no? Si nosotros presionamos a nivel de las cejas, ¿no? El paciente va a referir dolor, refiere que empeora cuando se pone de pie,
presenta lagrimeo en algunas ocasiones, generalmente se va a acompañar de disminución del olfato, que es la hiposmia, va a presentar una rinorrea espesa, va a existir una asimetría ciliar y subciliar, así como un eritema y edema palpebral en el paciente, ¿no? Podemos tener signos de conjuntivitis o de lagrimeo, párpados entreabiertos. Si nosotros presionamos a la altura de las cejas, el paciente nos va a referir dolor porque las secreciones se van acumulando en los senos frontales, ¿no? Podemos evidenciar también la presencia de supuración o secreciones purulentas a nivel del meato medio, y en la radiografía de Caldwell en una lateral nos puede dar esta imagen, ¿no? O sea, podemos ver un seno frontal ocupado. Y la que obviamente va a tener el gol estándar para el diagnóstico es la tomografía, ¿no? Que nos va a decir exactamente cuál es el seno ocupado, ¿no? Ya que lo podemos ver en lateral y en posterior, como podemos observar en estas imágenes. Luego tenemos la sinusitis esfenoidal crónica, que generalmente se asocia a un problema de una sinusitis esfenoidal posterior, o también se asocia a un problema de pansinusitis. Hablamos de pansinusitis cuando evidentemente los senos etmoidales, esfenoidales, frontales, maxilares se ven comprometidos, ¿no? Y el paciente, en el caso de una sinusitis esfenoidal, nos va a manifestar una cefalea retroocular profunda que se irradia a la región media del cráneo. Entonces vamos a tener la presencia de neuritis retrovulvar, ¿no? Con escotoma y cefalea muy intensa, ¿no? El paciente a veces nos refiere a un dolor muy intenso que calma, va, viene, ¿no? Se acompaña también de hiposmia, de rinorrea posterior, puede haber simpatagia por inflamación del nervio vidano y del ganglio esfenopalatino. En algunos casos presenta hidrorrea unilateral con rinorrea posterior. Podemos observar ya sea pus tanto en el beato medio como en el superior, y vemos moco o pus en rinofaringe, ¿no? Y en la tomografía evidenciamos un seno ocupado. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el mucocele etmoidal, con el mucopiocele, con patologías también del sistema nervioso central y con tumores de la base del cráneo. En el caso de la sinusitis odontógena, vamos a ver que el piso del antro maxilar, las raíces están separadas, ¿no? Y sobresalen hacia el antro, o vemos pues una lámina muy delgada papirácea, ¿no? Que por vecindad va a transmitir la infección hacia la cavidad del seno maxilar. Podemos evidenciar también la presencia de sangre en la cavidad nasal. Podemos observar la presencia de escape de aire por un orificio fistuloso. Si nosotros le hacemos tapar la nariz y soplar con la boca cerrada, podemos observar que entra y sale el aire de una cavidad a la otra, ¿no? Escuchar, mejor dicho. Cuando hay fístulas, podemos observar también el ingreso de líquidos hacia la nariz cuando el paciente está bebiendo agua. Y se acompaña generalmente de rinorrea con aliento fétido y mal sabor en la boca. Entonces aquí tenemos una periodontitis, ¿no? Y vean cómo justamente hacia esta zona es que se ha producido una inflamación por vecindad, ¿no? A raíz de un tratamiento de conductos inadecuado. También tenemos que tener presentes a las sinusitis causadas por hongos, ¿no? Sinusitis llamadas sinusitis fúngicas. Vamos a tener dentro de ellas a la mucormicosis, a la aspergillosis, producida por el Aspergillus fumigatus y el flavus,
Vamos a atender a la candidiasis, que está generada por Candida albicans, ¿no? En el que vamos a ver unas lesiones blanquecinas. Recordemos que la cándida es un saprófito de nuestro organismo, que cuando bajan nuestras defensas, bueno, se va a multiplicar y va a proliferar, ¿no? Y teníamos también a la coccidioidomicosis, generada por el coccidioides y mitis. Entonces, en la mucormicosis vamos a tener que el agente es el Rhizospus mucor y absidia, que es muy agresiva, produce una ulceración de la mucosa nasal, va a dar una cefalea, rinorrea, dolor y edema, ¿no? Puede producir una necrosis isquémica sobre los huesos y tejidos adyacentes. Generalmente se presenta en personas inmunodeprimidas, se observan placas oscuras que invaden la fosa nasal y se extienden, ¿no? El tratamiento generalmente está dado por retirar esas lesiones y administrar anfotericina B. En el caso de la aspergilosis, el paciente va a referir un dolor sordo con congestión nasal, rinorrea posterior. En la tomografía vamos a ver unas microcalcificaciones que pueden comprimir las paredes, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico va a ser la extirpación de toda esta lesión de aquí adentro, ¿no? No necesita antifúngicos, simplemente es hacer una exéresis de toda esta zona. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la sinusitis crónica? Tenemos que, en primer lugar, erradicar el germen del seno involucrado, aliviar los síntomas del paciente y mejorar el drenaje de los senos afectados para que no se repitan los cuadros. Los podemos utilizar como medidas generales, podemos recomendar a nuestros pacientes humidificar el aire, ¿no? Del ambiente, sobre todo nosotros que vivimos en Cusco o en zonas altas, Chumbivilcas, Puno, Huancayo, ¿no? Donde el clima es bastante seco y favorece pues a que se puedan producir este tipo de infecciones. Vamos a recomendar al paciente una hidratación adecuada. Le vamos a pedir que por favor evite estar expuesto a irritantes como el humo, ¿no? Que se realice lavados nasales, puede ser en la mañana y en la noche, puede ser solamente en la noche. Le vamos a decir que agarre agüita tibia, agüita de manzanilla, que aspire, deje que chorree, aspire, deje que chorree, y luego le vamos a recomendar también que haga uso de jeringas, podría ser el lavado con una jeringuita, para limpiar y humedecer las fosas nasales. Dentro del tratamiento vamos a recomendar medidas específicas, como hacer el uso de mucolíticos, de analgésicos si es que hay dolor, de descongestionantes nasales, y además vamos a apoyarnos con los antibióticos, con corticoides y con cirugía. Dentro de los mucolíticos tenemos la acetilcisteína, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar grandemente. Dentro de los analgésicos vamos a tener el paracetamol, ibuprofeno, los aires que ustedes prefieran. Y dentro de los descongestionantes nasales podemos utilizar algunos que están en el mercado, sobre todo la oximetazolina y la nafasolina. Efedrina no hay mucho. En algunos países han retirado, por ejemplo, la asociación de efedrina con clorfenamina, de efedrina con cetiricina, porque lo combinaban con otras sustancias. Dentro de los antibióticos podemos usar ya sea amoxicilina, si es un cuadro por primera vez. Si es un cuadro reiterativo, podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico, o claritromicina, o una cefalosporina. Y si evidentemente es un cuadro que ya fue tratado previamente con uno de ellos, vamos a proceder a utilizar alguna de las quinolonas, ¿no? Inicialmente, siempre iniciar por ciprofloxacina, luego vamos a ir a ya sea a moxifloxacina o a levofloxacina. Y los corticoides van a tener el objeto de disminuirnos el edema que existe en los óseos, ¿no? Nos va a ayudar a mejorar ese problema de edema de las paredes, de las mucosas,
para permitirnos de esa manera proceder a que se drenen esas secreciones y se evacúen. Y la cirugía, obviamente, va a tratar, puede ser de dos clases, ¿no? Una cirugía endoscópica o una cirugía tradicional. Entonces, eso va a depender del cirujano y de los medios con los que cuente. En el caso de la cirugía tradicional, bueno, antes, ¿no? Se hacía la cirugía que fue descrita por Cadwell Loop, en la que se levantaba el labio, se hacía una incisión a nivel de la mucosa, se identificaba la fosa canina, pueden identificar su fosa canina, todos. A ver. Se identificaba la fosa canina, entonces a esa altura se hacía una incisión más o menos de 2 centímetros, 2 a 2,5 centímetros, ¿no? Se retraía lo que era la mucosa, se desperiostizaba del huesito y llegábamos así a la pared anterior del seno maxilar. Entonces, así con un cincelito cortábamos y abríamos una ventana, ¿no? Entonces, a través de esa ventana se introducían pues las pinzas, se introducía una gasa, se hacía un curetaje y se limpiaba todo el contenido interior. Entonces, terminada la cirugía, se reposicionaba el hueso que se había retirado, suturábamos la mucosa y ahí quedaba la cirugía. Pero ahora, gracias a la cirugía endoscópica, podemos hacer un abordaje que nos permita ampliar el ostium de drenaje de los senos maxilares, frontales, sobre todo, ¿no? Y otra cirugía antigua es la cirugía del seno frontal o operación de Lynch. Cuando nosotros tenemos que presionar en la frente para ver si hay una sinusitis, lo tenemos que presionar a esta altura. Entonces ahí se hacía una frontoesmoidectomía externa, ¿no? Entonces se hacía una incisión a la altura de la ceja para que no quede una cicatriz muy visible. Igual, ¿no? Se levantaba la piel, se desperiostizaba, se hacía la apertura de la ventana y se procedía al curetaje con gasa, ¿no? Se dejaba también un drenaje, ¿no? Que se cerraba, ahí podía ser una alita de mariposa, ¿no? Entonces a través de esa alita se hacían lavados, ¿no? De la zona. Por eso queda ahí esa canolita. Luego, dentro de la cirugía endoscópica nasosinusal, conocida como SENS, que es las abreviaturas, se puede realizar una cirugía de tabique, una apertura del seno maxilar, una apertura del seno frontal, se puede retirar parte del etmoides en forma intranasal. ¿Qué hacemos? No, se corta la pared inferior del etmoides y se va retirando los huesitos para dejar un etmoides abierto y que las secreciones no queden ahí retenidas. También se podía hacer la esfenoidotopía. Esto nos permitía corregir la obstrucción nasal, restablecer la ventilación de los ósteos, drenaje y aspiración de secreciones, así como lavado e instilaciones de antibióticos. Entonces, gracias a la cirugía endoscópica podemos identificar lo que son seno frontal o celdillas etmoidales. Podemos ver cómo está el ósteo de drenaje, ¿no? Y nuestro objetivo va a ser permeabilizar los mismos. También se hacía una antrosomía intranasal, donde a través de la fosa nasal se trabajaba una apertura a nivel del meato inferior, ¿no? Y de esa manera podíamos también limpiar y aspirar las secreciones que estaban en el seno maxilar. Entonces, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con procesos inflamatorios, ¿no? Como ser alergias, algunos problemas virales, bacterianos, pólipos. Con procesos no inflamatorios como la rinitis vasomotora,
que está producida por fármacos, o puede haber también una rinitis por hormonal, una rinitis por hipotiroidismo, una por lesiones a nivel de la articulación temporomandibular. Puede haber también dolor a nivel de la apófisis tiroides. La paciente también puede tener neuralgias, ya sean del trigémino o del glosofaringio, ¿no? Y también puede existir la presencia de dolor en esta zona por procesos mecánicos, ¿no? Un tabique desviado, la presencia de un tumor, la presencia de cuerpos extraños nos van a generar problemas de sinusitis. Vamos a ver este video. Un momento. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas o se han dormido? Doctora, buenas tardes. Yo una pregunta, doctora, por favor. Buenas tardes. Doctora, ¿cuándo ya se recurre al tratamiento quirúrgico de una sinusitis en el maxilar? En el seno maxilar, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo de tratamiento, doctora? Bueno, si los procesos son reiterados, ¿no? En un año más de 3, 4, tiene el tabique desviado y tomográficamente vemos los hallazgos que hemos observado, ya le recomendamos al paciente pues que hay que hacer una ampliación del ostium de los senos, de cada uno de estos senos, ¿no? Gracias, Porque doctora. eso le va a generar al paciente, uno, que no esté enfermo, dos, que no gasten antibióticos. Tres, para lo que es la seguridad social, también nos va a servir, porque van a ser menos consultas que va a hacer ese paciente por esos motivos, ¿no? Claro, los medicamentos no cuestan nada, pero el problema es el espacio, ¿no? Que ocupan para dar cabida a otros pacientes, ¿no? Ese es el conflicto. Entonces, y la mejoría, ¿no? Porque no puedes trabajar, te duele la cabeza, estás aburrido, ¿no? Entonces, eso es contraproducente, ¿no? Si cuando estamos resfriados nomás estamos congestionados, que nos duele todo, entonces imaginará cuando hay problemas de sinusitis, ¿no? All or only a few of the sinus cavities, including the frontal sinuses located above the eyes, maxillary sinuses located in the cheeks, ethmoid sinuses located between the eyes, and the sphenoid sinuses located behind the eyes. Normally, the sinuses are air-filled spaces with openings that allow ventilation, not only air, but also mucus to freely flow into the nasal cavity. With infection, the mucosal lining starts to swell and eventually close off the sinus openings. With closure, mucus is no longer able to escape, leading to pus formation. At this point, symptoms of pain, pressure, and congestion may be experienced by the patient. With medications, the infection may resolve along with resolution of the mucosal swelling. However, should the mucosal swelling persist even though the infection has resolved, this may lead to yet another infection with pus formation. This cycle may repeat over and over again. Surgical intervention is when the sinus openings are physically opened up, allowing for pus removal as well as restoring normal ventilation. Surgery may involve a balloon which is inserted over a light guide wire and inflated to enlarge the sinus opening. Here we see this balloon sinuplasty being performed of the frontal as well as the maxillary sinus cavities.
Traditional sinus surgery involves physically removing bone and mucosa around the sinus openings using instruments. The openings are made much larger than normal. Entonces, lo que hacemos en la etmoidectomía es retirar pues parte del tejido óseo y de esa manera dejamos abierta esta cavidad para que no quede atrapado el moco en los senos, ¿no? Ese es cuando se hace una to minimize the etmoidectomía. chance they will clog closed in the future. Discuss with your surgeon when and what type of sinus surgery may be appropriate versus continuing with medical management. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora yo creo que está un poco más clara la respuesta a nuestro compañero, ¿no? Que cuando hay procesos reiterados de sinusitis, entonces necesariamente tenemos que pedir una tomografía al paciente. Le solicitamos la tomografía, vemos que los senos están ocupados, entonces le planteamos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, de paso, va a ser corregir esa desviación de tabique que tiene el paciente. Vamos a ampliar los ostium de los senos maxilares. Si hay problemas de sinusitis en etmoides, vamos a retirar, como han visto, tejido óseo de ahí. Y en el seno frontal, que es un poquito de más difícil acceso, bueno, se puede utilizar el balón, ¿no? Se introduce, como han visto, un catéter, se introduce el balón y de ahí se aspiran las secreciones. Esa es la alternativa para hacer ese tratamiento en el caso de sinusitis frontal, ¿no? Pero a veces el acceso es tan difícil, ¿no? O se obstruye también, porque tenemos un pacientito que se ha obstruido, ¿no? Justo nosotros le hicimos una referencia en Lima, se obstruyó porque en esas épocas no contábamos con el equipo endoscópico y el cirujano decidió por una cirugía abierta, ¿no? Como vieron en la ceja, la incisión en la ceja, dejar ahí un drenaje para poder hacer lavados y de esa manera. Entonces, lo que más contribuye a la alergia son los problemas, o a la sinusitis son los problemas alérgicos, ¿no? Porque la alergia nos va a generar un edema de la mucosa en forma continua y permanente. Entonces, ¿en qué casos vamos a pensar que ese paciente no va a ser tratado por ustedes, ¿no? En los casos de que, por ejemplo, el paciente presente sospecha de complicaciones, ¿no? O sea, que haya sepsis, fiebre alta, cefalea intenso, edema orbitario, ¿no? Eso es algo importante, porque esas ya son las complicaciones de una sinusitis. Entonces, si observamos que el paciente presenta una proptosis, ¿no? Un edema palpebral, ¿no? Dolor frontal, nos manifiesta alteraciones visuales, desplazamiento del globo ocular, vemos una oftalmoplegia, refiere una diplopía, disminución de la agudeza visual, confusión, signos meningios, ¿no? O focalidad neurológica, tenemos que derivarlos urgentemente a un centro de mayor nivel e iniciar su antibiótico endovenoso. Ya no va a ser amoxicilina, nada de esas cosas, ¿no? Y una derivación urgente cuando no hay respuesta al tratamiento prolongado, pues generalmente pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades de base, ¿no? O sospecha de la presencia de patógenos inusuales o resistentes, ¿no? También puede hacerse una derivación programada cuando hay defectos anatómicos, ¿no? Un paciente que ha tenido un accidente, tiene un hundimiento del seno frontal o del seno maxilar, que tiene el tabique desviado, que tiene una laterorrinia, ¿no? Presenta episodios recurrentes de sinusitis crónica, entonces vamos a proceder a hacer la referencia, ya sea al otorrino o ya sea a un hospital que cuente con otorrino en el caso de la seguridad social.
¿no? ¿Y qué complicaciones vamos a esperar en la sinusitis? Podemos tener complicaciones locales, como células orbitarias, las intracraneales, o podemos también tener otras complicaciones, ¿no? También podemos observar las osteomielitis por una diseminación de la infección a los huesos de la cara. Podemos tener meningitis por diseminación de la infección hacia el cerebro, ¿no? Podemos tener una celulitis orbitaria con diseminación de la infección alrededor de los ojos, ¿no? Podemos tener abscesos, ¿no? En lo que es la cavidad ocular. Puede presentarse la presencia de coágulos de sangre y obviamente puede existir también resistencia a los antibióticos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones endocranianas, vamos a tener que un 3.7% van a ser por meningitis purulenta, absceso cerebral, tromboflebitis de los senos venosos, podemos tener una meningitis serosa, podemos tener una sepsis rinógena, podemos tener una encefalitis supurada, ¿no? Y dentro de las complicaciones orbitarias, ¿no? Que compartimos con los oftalmólogos, vamos a tener un neumocele, una celulitis orbitaria, podemos tener exoftalmos, ¿no? El paciente puede presentar la criocistitis, podemos tener síndrome de hendidura esfenoidal o una neuritis óptica. En el caso de una celulitis orbitaria, como podemos observar aquí, la infección va a atravesar el septum, ¿de acuerdo? Va a atravesar la lámina papirácea, nos va a dar una respuesta inflamatoria por parte de todos estos tejidos circundantes. Vamos a generar un exoftalmos en el paciente, ¿no? Provocado por el edema, por el exudado, ¿no? Y la congestión vascular. El paciente puede tener quemosis a nivel del globo ocular y disminución de la motilidad ocular también, ¿no? Y en el caso del absceso superióstico, vamos a tener, esta ya es una complicación mayor, una zona con un contenido purulento y el objetivo es hacer el tratamiento y drenar el mismo. También podemos tener tromboflebitis del seno cavernoso, que es menos frecuente, o tromboflebitis de las venas oftálmicas, ¿no? Inicialmente puede ser unilateral, se puede acompañar de oftalmos, oftalmoplegia, meningitis, fiebre en picos, mal estado general, y el tratamiento va a ser de drenaje del seno en forma urgente y instaurar los antibióticos necesarios. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, cuando ustedes vean un ojito que esté inflamado por una sinusitis, o le administran antibióticos endovenosos, si no cede, bueno, tenemos que referirlo a un tercer nivel, ¿no? Así es. Y ahí, evidentemente, también el manejo es conjunto, o sea, no solamente es un paciente del otorrino, sino también lo vamos a manejar, pues, con oftalmología, ¿no? Y en algunos casos vamos a tener que recurrir también a los neurólogos. Entonces, luego tenemos ciertas enfermedades clasificadas como enfermedades granulomatosas, como son la tuberculosis, la sífilis, la lepra, la leishmaniasis y la sarcoidosis. Entonces, dentro de las enfermedades granulomatosas vamos a mencionar a la tuberculosis, ¿no? Que se observa como un tumor unilateral rojo violáceo en el tabique nasal, generalmente por inhalación o inoculación directa, ¿no? Puede afectar también al cornete inferior, puede generarnos una perforación septal que va a llevar a su vez a una nariz sencilla de montar, puede producirnos una destrucción ósea orbitaria intracraneal. Entonces, en el caso de la tuberculosis vamos a tener una rinorrea mucopurulenta anterior y posterior, vamos a tener la presencia de costras, el paciente se va a quejar de obstrucción nasal, sangrados, ¿no? Epífora, ulceración en el caso del septum, ¿no? Y el tratamiento siempre va a ser el mismo, ¿no? El esquema anual
y los lavados nasales. En el caso de la sífilis, recordemos que el agente es el treponema pálido. Vamos a tener una sífilis primaria que se va a acompañar de aleteo nasal, ¿no? Puede haber lesiones a nivel de la unión mucocutánea del vestíbulo, ¿no? O lesiones también a nivel de la unión condrobomeriana. Vamos a observar que el paciente manifiesta una rinorrea continua, mucopurulenta, y en forma secundaria nos va a dejar secuelas, ¿no? Generalmente cuando es la forma secundaria de la sífilis. Puede inicialmente debutar como una rinitis aguda con secreción espesa, escasa, con irritación de las fosas nasales. Podemos ver, bueno, la presencia de úlceras, ¿no? Puede generar un impétigo, una úlcera difusa tipo neoplásica, una estenosis nasal secundaria, como podemos observar en este pacientito. Y en la forma terciaria vamos a tener el goma sifilítico, donde va a haber una lesión del tabique, del Böhmer, va a haber una destrucción osteocartilaginosa, que nos va a generar pues una deformidad facial. Entonces el tratamiento hasta el momento es la penicilina, ¿no? Y luego tenemos la lepra, aunque ya casi no la vemos, se veía en la parte de Iquitos, la parte de zona selva norte de nuestro país, en el que teníamos al Mycobacterium leprae, que nos generaba una lepra lepromatosa en un 95% de los casos. Hay una forma nodular, una forma difusa y una forma tuberculoide, ¿no? Entonces, en la nodular se apreciaba una facies leonina, manchas eritematosas, hipocrómicas, lesiones foliculares y filtrado subcutáneo localizado. Y en la lepra difusa teníamos una infiltración difusa generalizada con una facies de luna llena o mixedema, piel seca, ¿no? Anhidrótica con áreas sensibles y bueno, la lepra tuberculoide también. La lepra generalmente va a presentar obstrucción nasal, ulceraciones de la mucosa, se afecta el extremo anterior y el cornete inferior del tabique, hay un engrosamiento nodular pálido en la mucosa nasal. Y se habla de que evidentemente la terapia se tiene que dar entre 6 a 12 meses, que es una terapia combinada, ya sea con rifampicina más diamina o difenilsulfona, se asocia a bataliamida o a corticoides, ¿no? Y la enfermedad característica de nuestra zona es la leishmaniasis, ¿no? ¿Cuántos viven por Quillabamba? ¿Pueden levantar la mano, por favor? A ver, vamos a ver. Para que nos hagan su relato. Los vamos a hacer participar. A ver, ¿cuáles de nuestros compañeros viven o son de Quillabamba? Creo que había uno o más de uno. ¿O no está presente? Zoraida, tú que los conoces a todos. Zoraida. Gerson. ¿Quiénes son de Quillabamba, por favor? A ver, ¿alguno? ¿Nadie? ¿O se han dormido o están en otro lado? Doctora, disculpe, me botó el sistema, doctora. Ya. Habíamos preguntado quiénes eran de Quillabamba. Yo, doctora. Ah, tú. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué sabes de la leishmaniasis?
¿O qué tienes? Doctora, bueno, A ver, esperamos un momento que su compañera se pueda registrar y mientras veo esto. O por el chat también podemos ubicarla. A ver, alguno de ustedes en las doctora, prácticas. disculpe, Te que tengo escuchamos. problemas. Bueno, doctora, como sabemos, la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria. Bueno, eso es de una picadura de un mosquito, doctora. Muy bien. Y allí cuando estás en Quillabamba habrás visto a varios pacientes con leishmaniasis, con secuelas de Doctora, leishmaniasis. no tuve la oportunidad de ir al hospital de Quillabamba, doctora, pero sí, escuché varios casos, ¿no? Pero me refiero a que uno los ve en la calle caminando, ¿de acuerdo? O sea, es como son en las zonas tropicales, pues los vamos a ver con frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vas a prestar más atención a los que caminan por ahí. Por ejemplo, Ya, nosotros, doctora. los otorrinos, bueno, todos los especialistas, ¿no? Bueno, algunos. Los otorrinos estamos caminando por la calle, ya vemos narices chuecas, narices jorobadas, ¿no? Respiradores bucales, a medida que avanzamos en nuestro trayecto. ¿Listo? Niños con mordidas alteradas, esas cositas. Entonces, poco a poco, a ver, vamos a retomar nuestro tema. A ver, estábamos por aquí. Entonces, los que vayan de paseo a Quillabamba, no solamente es mirar y respirar el aire puro, ver el paisaje, sino también es observar a las personas, ¿no? Observar a las personas y ver la patología. Entonces, la leishmaniasis, bueno, tenemos varias cepas, ¿no? La amazonensis, la brasilensis, la peruviana, ¿no? Y como mencionó su compañera, evidentemente hay un vector que es el Phlebotomolusomia, que es el que transmite la infección, ¿no? Generalmente se ubica en áreas tropicales y subtropicales. Tiene varias fases, ¿no? Una fase inicial que es netamente cutánea, o sea, en piel, y una fase que puede ser mucocutánea, cuando afecta tanto a la piel y a las mucosas, o una fase netamente mucosa, ¿no? Entonces, en esta fase de las mucosas vamos a ver las ulceraciones, vamos a ver perforaciones septales y muchas otras lesiones. Entonces, el ciclo de transmisión generalmente es en la selva, ¿no? En el área rural, no se presenta casi en el área urbana, ¿no? Y también puede ser intradomiciliario, ¿no? Cuando la casa está pues rodeada de lo que es el campo, que es tan bonito allá. Entonces vamos a ver que el paciente generalmente va a ver comprometida su inmunidad celular, va a ser una enfermedad crónica de la piel inicialmente y que años después va a presentar, luego de curar la lesión en piel, va a presentar lesiones a nivel de mucosas, ¿no? Y la gravedad va a estar relacionada con el grado de inmunodepresión del paciente. Entonces, en una fase aguda vamos a ver pues que generalmente se produce por una diseminación sanguínea linfática. El paciente puede no llegar a venir así en esta lesión, ¿no? Este tipo de lesión puede manifestar solamente congestión nasal, rinorrea, obstrucción nasal o sangrados nasales, ¿no? Hemorragias. Entonces acude al otorrino o acude al médico general y dice, se me tapa la nariz, me sangra la nariz, ¿qué puedo tomar? Entonces le dan una cremita, ¿no? Pensando que es una rinitis, pero si viene de área endémica, si estamos en Quillabamba, en Puerto Maldonado, si estamos ¿qué otro sitio? En Iquitos, si estamos a ver, ¿dónde más? Si, digamos, estamos en un lugar cercano, Tarapoto, Juanjuy, todas esas zonas, lo que tenemos que pensar es que se trata de una leishmaniasis. Entonces ahí nosotros vamos a hacer una rinoscopía
es el examen con el espéculo y vamos a ver pues las úlceras, la perforación septal. Generalmente va a tomar todo lo que es cartílagos, ¿no? Y también va a producir secuelas, obviamente, con dificultad respiratoria, ¿no? Va a trasladarse al paladar blando, ¿no? Y va a inflamar también las mucosas de los labios. Entonces, el diagnóstico, aquí tenemos, por ejemplo, una perforación septal, ¿no? Donde vamos a encontrar la presencia de costras, ya esta ya es una secuela, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer por una biopsia a nivel de las lesiones, podemos hacer un raspado, una aspiración, un frotis, ¿no? Y vamos a recurrir a la intradermorreacción de Montenegro, hacer cultivos o inmunofluorescencia indirecta, y los vamos a remitir a infectología, porque ellos son los que hacen el tratamiento. Entonces, como observamos aquí, es un paciente pretratamiento, obviamente que ha dejado que avance mucho el cuadro, porque no siempre vemos que estén así los pacientes, ¿no? Entonces ahí hay esquemas, ¿no? Se puede utilizar glucantime, 20 a 50 miligramos por kilo por día, de DAM endovenoso o intramuscular por 30 días. También se asocia o se usa también la anfotericina, ¿no? Que es ¿qué se llama? Sensible a la luz. Entonces, mientras va por el equipo de venoclisis, se forra este equipo con una bolsa de plástico negra, ¿no? O se puede utilizar también el ketoconazol, el itraconazol, la dapsona. Entonces, de haber estado en el pretratamiento, cuando empieza a iniciar el tratamiento, vamos viendo que las lesiones van disminuyendo, van desapareciendo, y en el post-tratamiento ya nos quedan las secuelas, ¿no? De tener una naricita amplia, ya tenemos una punta caída, incluso acá hay una retracción del labio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos que hacerlo con la enfermedad de Pian, con la paracoccidioide micosis, con la úlcera de Buruli, lo tenemos que hacer con sífilis secundarios, ¿no? Con una tuberculosis cutánea y con una esperotricosis y con la enfermedad maligna de la línea media, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos prevención, tenemos que hacer simplemente controles y educación a la población, ¿no? No hay vacunas para la leishmaniasis, tenemos que educar a la población de riesgo, ¿no? Bueno, tratar de que usen mosquitero para evitar que este insecto se introduzca en las viviendas, aunque normalmente es gente que sale a trabajar al campo y va a tener que ser picada, pues, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un compañero de promoción, una promoción más que la mía, que estaba fanático por el trabajo, y al hacer sus trabajos de investigación se fue al río a contar cuántas picaduras recibías en una hora. Y en una de esas picaduras se contaminó con leishmaniasis. Aparte que tenía una nariz chiquitita, ya se imaginarán que se volvió una nariz mucho más pequeña todavía. Hay que controlar los reservorios y hay que tratar de realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno. Otras enfermedades granulomatosas, ¿por qué se llaman granulomatosas, ¿no? Enfermedades granulomatosas porque nos van a dar lesiones con especie de granulaciones en su superficie, ¿no? Entonces vamos a observar que aquí vemos como unos granos, como unas protuberancias, y por eso se llama enfermedades granulomatosas, ¿no? Hacen su rinoscopía, que pueden hacerla con un otoscopio, miran si la mucosa tiene estas características granulares, si tiene epidemiología positiva, bueno, lo mandan a infectología para que haga los exámenes correspondientes e inicie el tratamiento. Ya saben que es un tratamiento gratuito, ¿no? Entonces, luego tenemos a la sarcoidosis, que produce una inflamación granulomatosa también no gaseosa, de etiología infecciosa, con factor inmunológico y ambiental, ¿no? Entonces vamos a ver una depresión de linfocitos T, generalmente se presenta más en mujeres que en varones, entre los 20 a 40 años, y 13% de las lesiones se presentan a nivel de la nariz.
Entonces vamos a ver esta típica imagen de granulaciones, ¿no? Por eso se llaman enfermedades granulomatosas. Y aquí vemos, por ejemplo, la ampliación del ostium del seno maxilar, ¿no? Entonces así queda un ostium ampliado para una cirugía de sinusitis crónica. Y aquí vemos el orificio coanal, el cornete inferior, el cornete medio, el piso y el tabique, ¿no? El tabique con su perforación porque nos está permitiendo ver la fosa contralateral. Entonces ahí, pero el paciente presenta epistaxis, mucosa nasal friable con costras, perforación septal por infiltración de granulomas. Podemos también tener erosiones a nivel del paladar blando y el paciente va a manifestar disnea. Entonces, en la sarcoidosis vamos a tener que administrar corticoides sistémicos tipo prednisona de 40 a 60 miligramos, ¿no? Una dosis única matinal y de ahí vamos a bajar de 5 miligramos en 5 miligramos. Vamos a adicionar un corticoide tópico, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el rinofima. Podemos utilizar inmunosupresores tipo metotrexate, podemos hacer lavaditos de la nariz, ¿no? Y vamos a indicarle al paciente antibióticos. Otra enfermedad granulomatosa es la granulomatosis de Wegener o poliangeitis granulomatosa, ¿no? Es una alteración sistémica y autoinmune, más en varones a partir de los 40 años. El 86% va a presentar lesiones a nivel de oídos, nariz y garganta. Se caracteriza por la presencia de una obstrucción nasal progresiva, ridorrea sanguinolenta, o sangrado, costras nasales, dolor nasal, ¿no? Puede concurrir con una perforación del tabique, y al perforarse el tabique, entonces la nariz va a caer y nos va a generar una nariz sencilla de montar. Puede tener problemas de vasculitis, ¿no? Que disminuyen el flujo sanguíneo. Puede tener granulomas epitelioides necrotizantes. Y la terapia va a ser la administración de tanto corticoides sistémicos como de ciclofosfamida. El granuloma mediofacial, ¿de acuerdo? Es una destrucción de la mitad de la cara por un proceso granulomatoso necrótico. Hay una lesión granulomatosa con inflamación, con necrosis vascular, con ulceraciones y perforaciones. Generalmente ocurre de manera progresiva y crónica entre los 50 a 60 años de edad, frecuente más en mujeres, ¿no? Se asocia a neoplasias, autoinmunidad tipo B, ¿no? Y se puede ver estudios para ver cómo están los vasos, ¿no? Puede encontrar una causa idiopática o linfomas. El granuloma mediofacial se va a caracterizar por la presencia de fiebre, pérdida de peso, edema nasal y orofacial, lesiones ulceronecróticas. Entonces, como observamos en esta paciente, va a empezar, ¿no? Con una lesión que progresivamente va a ir ulcerándose y va a llegar a la necrosis. Vemos un edema facial, tanto nasal como el resto de la cara, ¿no? Entonces, luego progresan a esto, ¿no? Una deformidad de la pirámide nasal, perforación del paladar tanto blando como del duro, destrucción del tabique y de los senos perinasales, ¿no? Y el tejido necrótico. Entonces, el tratamiento del granuloma letal de la línea media está enfocado al uso de antibióticos para evitar las infecciones. Se indica a algunos pacientes radioterapia, citostáticos, corticoides y lamentablemente el pronóstico es muy malo, generalmente con
una sobrevida de hasta 1 año en el paciente diagnosticado. Y luego tenemos el rinoescleroma, que es una granulomatosis inespecífica infecciosa, causada por la Klebsiella rinoescleromatis, generalmente en mujeres de 15 a 35 años, más que en varones, de higiene deficitaria, sobre todo se encuentra a nivel de lugares alejados tipo suburbios. Y se lo ha observado presente en Europa, en África del Norte y Centro, y en Asia, así como en Latinoamérica. Tenemos también el rinoescleroma, ¿no? Entonces, que tiene 2 fases, una fase catarral, una fase proliferativa, ¿no? Y una tercera fase que es la cicatrizal. En la fase catarral vamos a ver rinorrea purulenta, fétida, con obstrucción nasal y la presencia de costras. En la fase proliferativa vamos a ver que existe lesiones granulomatosas con deformidad nasal, por inflamación nodular, epistaxis, anosmia, cacosmia, cefalea frontal. Y en la fase cicatrizal vamos a ver que es una forma más avanzada, tejido fibroso de cicatrización, que entre los 10 a 15 años va a generar una estenosis nasal y también una estenosis de la nasofaringe, así como de la laringe. Entonces ahí vemos la estenosis, el paciente presenta una obstrucción nasal, rinorrea purulenta o mucopurulenta y fetidez. En el caso del rinoescleroma, vamos a ver que vamos a administrar antibióticos generalmente por 3 meses, ya sean tetraciclinas, estreptomicinas, cefalosporinas, ciprofloxacinas. Vamos a apoyarnos siempre con corticoides de depósito, ¿no? Podemos utilizar también la ciclofosfamida. La cirugía está contraindicada en estos casos, ¿no? Y más que todo vamos a tener que proceder a la cirugía reconstructiva. Luego tenemos tumores benignos y malignos, ¿no? Entonces los tumores tienen una localización anteroinferior en relación a la infraestructura, en relación al seno maxilar, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde se hayan ubicados, nos van a dar su sintomatología. Si están ubicados a nivel nasal, nos van a dar una obstrucción nasal y sangrado. Si están en el área palatina, nos van a dar que las piezas dentarias van a empezar a soltarse, se va a abordar el surco nasopalpebral, y el pronóstico puede ser favorable. Entonces, de acuerdo a la localización, vamos a clasificar en una línea que va a dividirnos, ¿no? En un segmento anteroinferior del cráneo y de la cara, y un segmento postero superior o supraestructura, ¿no? Y el pronóstico, obviamente, en la supraestructura va a ser más reservado porque va a comprometer a órganos nobles y vitales, ¿no? Aunque nos va a dar una sintomatología tardía. Entonces, la infraestructura está dada por esta línea que cruza la cara, que es la línea de Ohmsrud, ¿no? Que nos va a comprometer el ángulo, un ángulo que atraviesa, mejor dicho, una línea que atraviesa pues la raíz nasal, parte del seno maxilar, ¿no? Y se dirige hasta el ángulo mandibular, ¿no? Entonces, lo que está por debajo es la infraestructura y lo que está por arriba es la supraestructura. Claramente lo vemos en estas imágenes, ¿no? En el que a la altura de la raíz nasal vamos a tener, pues, parte de las partes blandas de la nariz, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente son senos maxilares, ¿no? No tenemos mayores cosas, ¿no?
el maxilar superior, el maxilar inferior. Pero ya posteriormente vamos a tener al globo ocular, al nervio olfatorio, a las glándulas, ¿no? Entonces los tumores en el segmento postero superior van a ser de pronóstico sombrío, ¿no? Porque van a comprometer al globo ocular y a la masa encefálica. Son tumores que van a invadir el globo ocular, etmoides, la lámina cribiforme, o sea, el olfato, ¿no? El esfenoides y la base del cráneo. Nos van a dar proptosis ocular, sangrado nasal, aumento de volumen de la región geniana y metástasis cervicales. Entonces aquí podemos observar en un tumor maligno cómo existe una destrucción de la lámina papilácea, de las células etmoidales, del cornete tanto inferior como el media. Y en el caso de un tumor benigno, no tantos problemas en esta zona. Entonces, el tratamiento en el caso de los tumores de la nariz y senos paranasales va a ser multidisciplinario, lo que va a permitir que mejore el tiempo de sobrevida del paciente. En algunos casos vamos a proceder a lo que es cirugía y si no, procedemos a la radioterapia o quimioterapia. La radioterapia preoperatoria va a disminuirnos el tamaño del tumor y la mutilación quirúrgica posoperatoria para tratar de eliminar algo residual. Y en el caso de la quimioterapia, generalmente se realiza posoperatoria, ayuda a eliminar residuos microscópicos que puedan generar metástasis. Dentro de los tumores benignos vamos a tener al mucosele, que es una lesión quística presente en uno o más senos craneofaciales, una lesión expansiva llena de moco con afectación del mucoperiósteo, ¿no? Son de crecimiento lento, pero por su expansión y por la presión pueden agrandar el tejido óseo subyacente, ¿no? Pueden infectarse y generar lo que es el mucopiocele. Pues el mucosele nos va a dar un dolor opresivo, tumefacción y abultamiento. El paciente también se va a quejar de obstrucción nasal y podemos tener el antecedente de que ha tenido cirugías previas. Pues la localización de los mucoceles son frontoetmoidales en un 80%, en el seno maxilar en un 17% y en el seno esfenoidal en un 3%. Nuestro diagnóstico va a ser ya sea por tomografía o por resonancia, ¿no? Entonces ahí vamos a poder analizar adecuadamente toda la región, la anatomía y la extensión de la lesión. Y en la resonancia nos va a ser útil en el diagnóstico diferencial con lesiones malignas que invaden áreas críticas como órbita e intracráneo. Entonces, reiterando nuestro diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer con el pseudotumor orbitario, con tumores malignos o benignos, con osteomas, con displasia fibrosa, como meningoencefalitis. Y el tratamiento puede ser quirúrgico, retirar el tejido de granulación, hacer una apertura de los osos del drenaje que va a permitir un mejor drenaje de secreciones, preservar la mucosa sana y preferentemente preservar las mucosas subyacentes. Entonces también hay otro tumor que es de tejido óseo, que es benigno, que es el osteoma, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una ubicación frontoetmoidal. Generalmente se desarrolla después de la pubertad, más en el sexo masculino. Es de crecimiento lento, afecta a los senos frontales, a los etmoidales y a veces a los senos maxilares, ¿no? Tiene un periodo intrasinusal
Luego hace un periodo extrasinusal porque desplaza el globo ocular. Entonces podemos observar una tumefacción unilateral en la raíz nasal, puede romper las meninges, el paciente puede referir diplopía, dolor a la compresión por la cefalea que se produce, sinusitis, mucoceles por obstrucción del ostium, puede haber salida de líquido cefalorraquídeo y al palpar vamos a palpar una masa sólida, ¿no? Entonces los osteomas se van a visualizar radiológicamente como una sustancia compacta, homogénea, de contornos redondeados o lobulados, ¿no? Algunas veces es esponjoso y requiere un tratamiento de exéresis quirúrgico, raramente va a recidivar. Pues luego tenemos a los linfomas dentro de los tumores y dependiendo de qué tipo de célula sea, si es un linfoma benigno o se trata de un linfoma maligno. Luego tenemos al tumor de cartílago, que es el condroma, bien como aumento de volumen. Puede ocupar toda la cavidad nasal y todo el espacio. Y luego tenemos a los adenocarcinomas, ¿no? Que son el 10% de los tumores sinusales, con una diferenciación glandular, por eso se llama adeno, ya sea en epitelio superficial que tapiza el seno y la mucosa rinosinusal. Generalmente se presentan a partir de los 60 años. En el caso del adenocarcinoma va a surgir del meato medio, generalmente asociado a trabajadores de la madera, ¿no? En su forma papilar. Se extiende hacia la glabela, al receso esfenoidal, a la nasofaringe, siguiendo el trayecto de los nervios. Nos da metástasis por vía sanguínea más que por vía linfática. Es muy agresivo y radioresistente. Va a necesitar una resección craneofacial, como podemos observar aquí. Generalmente se hace uso de la cirugía endoscópica. Podemos recetarle 5-fluororacilo en forma tópica, ¿no? Y vemos las tomografías, ¿no? Destrucción de las células etmoidales, ¿no? Destrucción de los cornetes, bastante agresivo. Y luego tenemos el carcinoma adenoideo quístico, que es 14-20% del tracto sinusal. Es un tumor epitelial maligno de las células salivales, generalmente se presenta en los senos maxilares en un 55-63%, en los senos etmoidales en un 9-10%, en el seno frontal y esfenoidal en 1-2%, metastiza en el 25-50% y compromete también estructuras vitales. Entonces vamos a tener que pensar en estos pacientitos, bueno, viendo la parte estética, ¿no? Se puede hacer un decloving, que consiste en hacer una incisión detrás de la columela. De ahí por la cavidad oral hacemos una incisión, como ven aquí, a nivel del maxilar superior. Decolamos y juntamos con esta incisión que hemos hecho ahí. Entonces podemos separar la piel, levantarla hacia arriba y proceder pues a retirar toda esa masa tumoral, ¿no? Para no comprometer la estética del paciente, ni los resultados que nos brinde la patología. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Doctorita, cuando hay una leishmaniasis mucocutánea, ¿afecta también a la olfacción del paciente, así haya perdido toda la cavidad nasal? Bueno, no se afecta tanto porque hay espacio, pero se producen lesiones granulomatosas que lo que nos van a dar es más sangrado, ¿de acuerdo? Presencia de costras,
¿no? Y se van dirigiendo hacia el paladar blando, ¿no? O sea, primero se afecta el paladar blando, pueden afectarse los pilares anterior, posterior, y como es un proceso sistémico, comprometen también a cartílagos de la laringe, pero vamos a revisar esa parte cuando nos toque revisar lo que es laringe. Gracias, doctorita. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, la afectación mucocutánea por la leishmaniasis, ¿en qué etapa más o menos de la enfermedad se da? Debe ser ya una etapa ya avanzada, ¿no, doctora? No, o sea, ¿qué sucede? Tú puedes tener una leishmaniasis, bueno, los que vayan a hacer su serum, por ejemplo, la selva, ¿no? Entonces siempre traten de ir con, o sea, ropa ancha que cubra las piernas, ¿no? Que cubra los brazos también a pesar de la calor. Porque te pica el mosquito, inicialmente puedes tener una úlcera, ¿no? Que demora 2, 3, 6 meses en cicatrizar, pero ya se inoculó. Entonces, después de 2, 3 años, o de 5 años, o hasta de 20 años, se ha reportado de que se presenta la forma mucosa, ¿no? O sea, primero hace una fase cutánea y después nos va a hacer una fase mucosa. No inmediatamente, puede ser en 2, 3, 5, hasta 20 años hay casos reportados de leishmaniasis en la literatura, ¿no? Entonces después sí, estuve trabajando por Quillabamba, sí, viajé a esas áreas, pero eso fue hace muchos años, te dice el paciente. Pero ahí están las lesiones granulomatosas. Se hace la biopsia, sale positivo. Se inicia el tratamiento, remiten las lesiones, ¿no? El objetivo es tratar de llegar al diagnóstico para que las lesiones remitan, ¿no? Y continúe con su vida normal. Y no se perfore el tabique, que es lo más importante. Porque Gracias, doctora. el germen está latente, o sea, es como el SIDA, ¿no? El virus está ahí. En este caso, el parásito está ahí. Cualquier momento que bajen sus defensas, se reactiva y otra vez empieza. Bueno, felizmente aquí no tenemos, bueno, no teníamos gente tan inmunocomprometida, pero con esto de la crisis probablemente vayamos a tener personas pues que reactivemos nuestros cuadros de tuberculosis y todo lo que se refiere al sistema inmunológico, ¿no? Que afecta a las personas. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Es bonito la selva, es bonito ir a Quillabamba. ¿No? Iquitos, Tarapoto, todas esas zonas son preciosas, ¿no? Y la gente es tan cálida, tan gentil, la comida es tan rica. Ahí uno queda enamorado de la selva. Lo único malo es, bueno, ahora con el internet ya tienen más internet, ¿no? Pero falta todavía. Falta, pues, no tenemos por ejemplo, buenos hospitales en esas áreas, ¿no? No tienes un hospital 3 por esas zonas, ¿no? Que si te pasa algo, te mueres fácilmente, ¿no? Como han visto, ¿no? Con tanta gente ha muerto en Iquitos. ¿Por qué? Porque no eran hospitales que podían haber contenido parte de la enfermedad. Así es, esperemos que en su generación haya mejores ministros de salud, ¿no es cierto?, que puedan manejar adecuadamente todos estos problemas que tenemos actualmente. O sea, ya puede ser que sea para su generación o para la generación de los que recién están ingresando a la universidad, ¿no? Que la situación cambie. La situación de salud en nuestro país cambie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntitas? ¿No hay preguntitas para avanzar con nuestro tema? Doctora, ¿podría subir sus diapos a la aula virtual, por favor, para repasarlas? Dime. ¿Podría subir sus diapos al aula virtual para repasarlas? Sí, vamos a subirlas, no te preocupes. Gracias, doctorita. Ok.
Ok, continuamos entonces. Pues nuestro siguiente tema es enfermedades traumáticas de nariz y senos paranasales. Pues recordemos, ¿no?, que vamos a tener estructuras como son el tabique, los huesos propios, ¿no?, que evidentemente la nariz tiene un revestimiento cutáneo, cartilaginoso y mucoso, ¿no?, que tenemos huesos que están recubiertos por un tejido que es el periósteo, ¿no? Entonces vamos a tener ya sean desvíos septales no traumáticos, ¿no?, que de nacimiento el niño puede tener ya el tabique desviado, ¿no? O puede estar también esas desviaciones de tabique asociadas a otros trastornos de la cara, ¿no? Pueden existir trastornos en relación a un crecimiento excesivo o un crecimiento mínimo tanto de los cartílagos como de los huesos, ¿no? Se habla que un 6% de los pacientes se desvía su tabique al momento del nacer, ¿no? Ustedes saben que el canal del parto a veces es estrecho, los niños salen a presión, ¿no? Entonces, esa compresión nos puede generar problemas de tabique desviado. Entonces, aquí tenemos varios pequeñitos. Este, por ejemplo, tiene una laterorrhea. Este lado de la cara es más grande, este lado de la cara es más chiquita. Igualmente aquí no es simétrico totalmente, ¿no? No es simétrico. A ver, ¿cuál otro más vamos a buscar por aquí? Narices pequeñitas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aquí este es un respirador bucal. Esta niña está con su boca cerrada, ¿no es cierto? Está con los labios cerrados, a pesar de que está sonriendo, pero este está con su boquita entreabierta. Miren cómo los dientecitos están como si fuera un serrucho, ¿no? Un serrucho ahí. Así es. Entonces, niños que están ahí respirando por su nariz, otros que están respirando por la boca, porque este no está sonriendo, pero está respirando por la boca, ¿no? Y no se observa, ¿no? Los papás, nadie observa, ni los colegas observan aquello. Entonces, estos traumatismos o estos desvíos pasan desapercibidos en los niños, porque además, como los niños respiran por la boca, no se... ¿no? Entonces vamos a tener que secuelas de traumas en la infancia, nos van a dar secuelas ya cuando sean adultos, ¿no? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, vamos a tener las sifosis van a aumentar, la punta nasal se va a caer, ¿no? Podemos tener desviaciones del tabique que nos generen lateralizaciones, ¿no?, de la pirámide nasal. Podemos tener que por golpes ha tenido una nariz sencilla de montar, que va a tener que requerir de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces hablamos de la caída de la punta nasal, de la nariz sencilla de montar, del ensanchamiento de la base alar, ¿no? Entonces, a veces por un golpe, entonces esta base de las alas nasales se ensancha, ¿no? Tenemos retracciones de la columela se va para adentro, la nariz sigue creciendo y aparentemente es como que la punta está caída, ¿no? O vamos a observar desviaciones que pueden presentarse tanto de la nariz como del tabique si examinamos internamente. Entonces, ¿cuándo hablamos de desvío de tabique o desvío septal, ¿no? Entonces se define como un conjunto de malformaciones o deformidades que conllevan a estrechez anormal de una o ambas fosas nasales, ¿no? Ese tabique que está chueco, que está aquí en verde, ¿no? Al estar desviado nos va a dejar una obstrucción unilateral, o si está desviado hacia los dos lados nos va a dejar una obstrucción bilateral. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas en el paciente, no? En el síntoma en los pacientes que nos va a generar problemas de sinusitis. Veamos, ¿no? Una línea media entre ambas cejas, la raíz nasal, extendemos esa línea que pasa por el bermellón del labio y vemos que la punta nasal está por fuera, ¿no? Entonces, tiene una laterorrhea hacia el lado derecho.
Su eje nasal es este. Es un eje oblicuo. Nos va a generar esa desviación de tabique, obstrucción nasal, nos va a generar lo que habíamos mencionado, respiración oral, nos va a generar en la noche ronquidos, ¿no? Y por inflamaciones, infecciones respiratorias, a repetición nos va a generar disfonía, ¿no? El paciente va a empezar a estar ronquito y su voz no va a ser muy clara, muy nítida. ¿Dónde va a ser más complicado? En un profesor, en un cantante, ¿no? En profesionales de la voz. Esos tabiques desviados nos van a generar una mala ventilación de una de las fosas nasales y nos va a llevar a otitis medias, ¿no? También pueden presentar sangrados porque generalmente cuando el tabique está desviado, la mucosa va a estar a tensión, ¿de acuerdo? Es como que ustedes metan a ver su manito ahí en su chompa y estírenla, entonces va a haber un lado que está más estirado, más sobresaliente, entonces la mucosa en esa zona va a estar más adelgazada. Si está resfriado, si hay mucha sequedad, entonces fácilmente se va a hacer una heridita y va a empezar a sangrar. Y algunos pacientes van a tener dolor de cabeza, dolor facial, ¿no? ¿Y qué más? Lo que habíamos dicho, ¿no? Y una punta caída, como en este caso, ¿no? Sonríe el paciente y su punta se va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Tratamiento es quirúrgico netamente, ¿no? Tenemos que hacer una septoplastía, que es una cirugía de corrección del tabique nasal, que puede ser con anestesia local, puede ser con anestesia local más sedación, o puede ser simplemente con anestesia general. ¿Cuándo elegimos anestesia general? Normalmente en niños, ¿no? En niños, en pacientes que son hipertensos, porque para hacer la cirugía de tabique hacemos uso de la epinefrina, que es un vasoconstrictor que nos va a ayudar a operar con mayor facilidad, más rápidamente. Entonces asociamos al anestésico la epinefrina. O si es hipertenso, le vamos a disparar la presión arterial, entonces mejor hacerlo bajo anestesia general. Entonces vamos a poner primero nuestra anestesia local a nivel de la región anterior, vamos a inyectar a nivel del tercio medio y en el tercio posterior. Luego vamos a hacer un corte a nivel de la mucosa, solo en un lado, ¿no? Porque no necesitamos hacer un corte en los dos lados. Por un lado, vamos, decolamos el cartílago, separamos ambos lados, ¿no? Formamos dos túneles, ¿no? Un túnel de mucosa en el lado derecho y otro túnel de mucosa en el lado izquierdo. Identificamos el segmento desviado, lo cortamos, lo retiramos, ¿no? Lo podemos aplanar y lo reponemos. Algunos otorrinos lo reponen, otros lo botan a la basura o lo guardan para algún injerto para otro paciente, ¿no? Y luego de ello, en el caso mío, yo reacomodo los segmentos, ¿no? Procedo a hacer una sutura transfixiante, se mete la aguja por aquí, la saco por acá, vuelvo, regreso, hago un nudito, y de esa manera es que dejo la mucosa pegada al septum, ¿no? Para que no se me haga un espacio virtual y se llene de sangre, ¿no? Entonces, luego de eso, suturamos esta incisión previa, colocamos un tapón anterior bilateral, y ahí termina la cirugía. Eso se llama técnica de Kotler. Entonces, bueno, la mayoría de nosotros tenemos nuestro tabique desviado, lamentablemente, porque todos nos hemos caído, hemos jugado vóley, básquet, fútbol, ¿no? Entonces hemos tenido tal vez alguna pelea los varoncitos por alguna chica o por algún desacuerdo en el fútbol y bueno, pues ahí han generado un tabique desviado, ¿no? O de niños cuando intentábamos caminar. A ver, empezamos ahí con el video. Entonces, cuando aprendíamos a caminar, nos habremos caído 50,000 veces, ¿no? Algunas veces la habrá visto nuestra mamá, otras no lo habrá visto, o haciendo nuestras travesuras habremos subido a un árbol y de ahí habremos aterrizado en el piso.
Entonces ahí está la incisión, ¿no? Que decimos que en este caso se hace una sola fosa, ¿no? Entonces, a través de esa fosa identificamos el cartílago y luego identificamos lo que recubre el cartílago, que es el muco pericórdico. Entonces, cuando encontramos ese espacio, ya es más fácil de colar, hay menos sangrado. No le mando la foto. Entonces ahí está identificando la parte del tejido óseo, ¿no? Que generalmente, como han visto en las tomografías, tenemos desviaciones anteriores, desviaciones posteriores, ¿no? Entonces las más complejas son las que están a nivel del tejido óseo, porque los bordes de estas desviaciones no son regulares. Entonces en esos casos, al utilizar el decolador, que es lo que se está utilizando para separar la mucosa, se producen laceraciones, ¿no? Y bueno, y después tenemos complicaciones como son las perforaciones septales también. Pero ya eso es por cuestión de que hay algunos factores, ¿no? Se queda en el ambiente, el que como no reponemos el tejido, entonces la mucosa pues se retrae y nos deja ese huequito, ¿no? Que cuando son anteriores nos genera un silbido al respirar, ¿no? Entonces ahí está individualizando a nivel de la región ósea.
Entonces ven esa desviación, ¿no? Tiene una desviación terrible ese paciente. ¿Preguntas? Doctora, entonces al tener el tabique desviado, solo necesitamos septoplastía, no rinoplastía. No rinoplastia, muchos más, ahora sí hacen por estética, pues tanto hombres y mujeres, ¿no? Quieren verse más guapos y más guapas. Pero no necesariamente tienes que tener una cirugía tan grande, ¿no? Porque el objetivo es respirar mejor, o sea, que tengas una buena ventilación, que no ronques, que no te enfermes con frecuencia, que no hagas sinusitis, ¿no? Porque de ahí es que se generan esos problemas, que no hagas otitis, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que tiene una perforación timpánica, tiene el tabique desviado, si no corregimos ese tabique, otra vez va a ser inflamaciones por más de que le pongamos un injerto a esa membrana timpánica, ¿no? Entonces hay que plantearle que tienen que ser las dos cirugías. Inicialmente el tabique y después ya el cierre de la perforación, ¿no? Así es. Entonces, ve ahí, Doctora, una preguntita. ¿A qué edad más o menos es recomendable hacer una septoplastía? Sí. Bueno, como habíamos mencionado, hacemos desde niños, ¿de acuerdo? O sea, si diagnosticamos a los 5, 6, 7 años, le hacemos su septoplastía, pero en el caso de los niños, no vamos a retirar de esa manera el tejido óseo, sino simplemente vamos a tratar de reposicionar, ¿no? O sea, de quebrar un poquito, ¿no? Las estructuras y reposicionar. ¿Por qué? Porque hay cartílagos de crecimiento, o sea, hay puntos de crecimiento en esa zona que si nosotros las retiramos, vamos a deformar su nalcita, ¿no? Ahí está haciendo una sutura transfixiante, ¿no? Ahí está haciendo una sutura transfixiante, ¿no? Entonces hay técnicas, por ejemplo, que para reposicionar el tabique y que no se mueva, lo transfixian a la espina nasal, ¿no? Lo transfixian a la espina nasal, entonces ya queda fijo ahí. Entonces por boca nuevamente, lo sacan hacia arriba. Bueno, es un tipo de técnica que se hace. Pero generalmente yo hago más transfixientes, pero intranasales, no saco ahí hacia la espina nasal. O sea, abordo la espina nasal, pero por vía endonasal, no comprometiendo la cavidad oral más. Entonces ahí suturamos. Y eso también nos da más firmeza, ¿no? O sea, porque cuando se reabsorbe el hilo, porque generalmente son hilos reabsorbibles, entonces eso ya está más fijado. Y como se produce una fibrosis después de la cirugía, entonces ya queda ahí. Ya está haciendo una transfixiante intranasal. Entonces, aparentemente es citril. Entonces, en niños lo que hacemos es simplemente hacerle el decolaje, ¿no? Reposicionamos el cartílago porque a veces, como habíamos visto en una diapositiva previa, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar ahorita. A ver, aquí estamos cerca. Vamos a ver. Doctora, una preguntita. Dime. Doctora, ¿ya no se coloca yeso como antiguamente se hacía? El yeso es cuando haces una rinoplastia. La rinoplastia, doctora. Así es. O sea, paciente que veas con yeso es porque se hizo su rino. Y si lo operó un otorrino, seguro que también le corrigió el tabique si es que estaba desviado. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver narices bonitas, ¿no? Aparentemente rectitas, pero tienen el tabique chueco por múltiples golpes que ya han tenido. Entonces, por ejemplo, en niños
se hace esto, ¿no? Se sale el cartílago de la espina nasal o de la cresta maxilar también, si le quieren decir así. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decolar a un lado, decolar al otro y reposicionar a su sitio. Pero como seguimos creciendo, ¿no es cierto? Seguimos haciendo travesuras, entonces puede ser que se ponga chueco otra vez o quede rectito. Entonces le recomendamos al padre, a la madre, ¿no? Le decimos que a los 14, 15 años tenemos que evaluarlo nuevamente. Y si hay alguna desviación, bueno, ya corregiremos ya en forma definitiva a esa edad. Pero eso le va a permitir a ese paciente respirar mejor, no tener sus dientes chuecos, no gastar los más de $1,000 en brackets, ¿no es cierto? El tiempo en el que el pacientito tiene que estar sometido a ese tratamiento, ¿no? Que las piezas dentarias se mueven. Y ustedes ya saben que dicen que las piezas dentarias quedan frágiles. Al menos eso he escuchado. Después de un tratamiento con brackets. O sea, todos por coquetería se han hecho brackets absolutamente, pero dice que quedan flojas las piezas dentarias, ¿no? Porque hemos forzado y no se produce un adecuado, o sea, hemos alterado la forma ósea de nuestra cara, ¿no? Entonces eso lo tienen que corregir ustedes con sus niños. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, aquí él se ha hecho brackets, ¿no? Lamentablemente ahora, como los niños, como ya no existen las abuelitas ni las mamás que no trabajamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Compramos papillas, purés de ahí del supermercado y eso les damos a los niños, ¿no? Entonces los niños comen eso, se hacen alérgicos, no mastican, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más? No les damos como antes las abuelitas daban, ¿no? Su pedazo de carne al niño, ¿no? Y el niño estaba ahí jalando su churrasco toda la mañana, su pedacito de carne. Entonces, al jalar, todos los dientes también van reposicionándose. Al comer choclo, como tú muerdes con tus incisivos, entonces también los dientes se van reposicionando, van acomodándose, ¿no? Porque en un niño tú puedes que tiene los dientes chiquitos, pequeñitos, si todos los días le traccionas, se va a alinear aquello y se va a poner rectito, pero mientras es niño, pero ya cuando salen los definitivos ya no podemos hacer ese tipo de tracción y ya necesitan pues obviamente los brackets, ¿no? Así es, jóvenes. ¿Alguna pregunta adicional hasta el momento? Oye, Doctora, nos vamos. disculpe, una preguntita más. Para fijar el tabique, ¿solo es necesario esa estructura transfixiante o se requiere poner alguna estructura más ahí en la cavidad nasal? No, solamente con sutura transfixiante nada más. No es necesario hacer más. Además que es un hilo reabsorbible, ¿no? Esos fibrosos. O sea, después de una cirugía, obviamente hay una fibrosis del mucopericondrio con el cartílago, ¿no? Y eso también le va a dar estabilidad y rigidez a la pirámide nasal. Entonces, ¿alguna pregunta más para que dejemos pendiente nuestro tema y continuemos con trauma nasal en la siguiente clase? Que bueno, ahí vamos a volver a ver lo que es los traumas en la infancia, ¿no? Así, entonces ya saben, ¿no? Educar siempre a las mamás. Bueno, no podemos estar todo el tiempo detrás de los hijos, ese es el conflicto. Nadie ha estado detrás de nosotros todo el tiempo, ¿no? Incluso en un departamento uno se cae, se golpea. Los niños que saltan de la cama se caen al piso, ¿no? Jugando fútbol te dan un pelotazo en todas las partes de tu nariz. Así es. Y bueno, ya observamos, ¿no? Puede tener, ya saben, ¿no? Recordar, levantamos la punta de la nariz, el lóbulo hacia arriba y visualizamos pues si el tabique está rectito ahí en la porción anterior. Ahora para ver ya más internamente, agarran su otoscopio, introducen en ambas fosas y visualizan el área. ¿Algo más?
comentarios? ¿Ninguno? Entonces, bueno, si podemos hacer nuestra práctica, entonces vamos a poder evaluar cuántos tienen su tabique desviado, ¿no? Es importante que deberíamos de tenerlos todos rectos, ¿no? Porque cuando seamos viejitos no vamos a hacer sinusitis, no vamos a hacer neumonías, o nuestros procesos infecciosos respiratorios van a ser menos frecuentes, pues, ¿no? Así es. A veces hay también personas miedosas a la cirugía, ¿no? Entonces saben que tiene el tabique desviado, pero no se operan. Miren cuántas narices chuecas hay en la calle cuando ustedes caminan y se cruzan. Montones de narices chuecas, ¿no? Lateralizadas a la derecha, lateralizadas a la izquierda. O respiradores bucales también. Ahora ya no los vemos porque están con mascarilla, pero antes sí podíamos identificarlos. Así es. ¿Ninguna pregunta adicional? Listo, jóvenes. Entonces, ya espero que en la próxima clase terminemos nuestro tema de lo que es nariz y procedamos al examen escrito. Voy a encargarme este fin de semana de subir todo para que puedan estar revisando. Gracias, doctora. Gracias, Listo. doctora. Listo, cuídense. No Buenas se olvide de tardes. subir sus diapos, doctorita. Sí, sí, sí. Buen día, Hasta luego, doctorita. Buenas tardes, buenas tardes.